El día de hoy vamos a sumarnos a la constante discusión, a la constante charla sobre el tema de la censura, la adaptación de los productos culturales en general, ya sean películas, en el caso de hoy, pues específicamente libros. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Entonces sí, recientemente ha estado resurgiendo toda la discusión sobre el tema de, pues eso, censura y adaptaciones y este tipo de cosas. Como dije, es un tema que pues ha existido desde que existen los libros. Actualmente pues ha ido resurgiendo, ya sea hace el año pasado, hace un par de años, con el tema de Dr. Seuss en los Estados Unidos, y actualmente pues llegó otra vez este discurso. Yo lo vi primero desde el video de Maggie de Bitácora de Libros, en el que habla pues de una censura al escritor Roald Dahl, y pues después en la cuenta de Instagram de Brindis Books, en la que habla de censura o un intento de censura a los libros de Agatha Christie. Ese video de Maggie me llevó a el video de César Cañete, que es como un video bastante extenso en el que pues habla y empieza una discusión con puntos muy interesantes sobre este tema de la censura y todo esto de los libros. Y ahora, para las personas que no están enteradas, ¿qué es censura? ¿Qué estamos hablando? Pues básicamente han estado saliendo las nociones de censurar, de pues adaptar el lenguaje de ciertos clásicos o de ciertos libros viejos a como rebajarle el tono a algo más aceptable en la sociedad de hoy. Es decir, qué sé yo, quitar las nociones de homofobia, de machismo, de gordofobia, cosas por el estilo de los libros clásicos para que pues se ajusten a las sensibilidades modernas. Y esto pues obviamente tiene una gran cosa porque es una adaptación o una censura sin justificaciones, es un cambio sin justificaciones, porque pues obviamente tenemos cambios que se han hecho a obras originales, pero que tienen razón de ser. Por ejemplo, el Popol Vuh, que una de las ediciones más recientes, la de Sam Colop, la traducción de Sam Colop, pues cambia este texto que usualmente se presentó en formato prosa a verso. Pero pues haciendo un análisis y conociendo la literatura de la época, pues lo más plausible es que el Popol Vuh haya sido desde un inicio poesía y no narrativa. Eso, por ejemplo, es un cambio justificado a la obra. En este caso serían casos injustificados porque es simplemente adaptarlo a las nuevas sensibilidades. La reacción general de las personas es comprensible, de decir, esto no debería ser así, esto da miedo porque es censura, estamos eliminando historia a final de cuentas, y que pues el objetivo debería ser darle a las personas los recursos necesarios para entender la época en vez de censurar los libros para rebajarlos o para adaptarlos a el contexto actual, que en términos generales yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Pero en el video de hoy pienso jugar un poco al abogado del diablo con cosas que genuinamente creo, no es solo hacerle el abogado por ganas de hacerle, y pues traer a colación una perspectiva que personalmente me pareció curiosa y no he escuchado mencionada. Algo que sí voy a mencionar ya desde un inicio ahorita es que hay que tener dos consideraciones que para mí hace que esta situación no sea tan alarmante como pues puede parecer, y es que una editorial decida hacer este tipo de censura no significa que todas lo van a hacer. Y hablando de clásicos, pues están en múltiples editoriales. Entonces, aunque una publique una versión censurada, pues va a estar disponible en otros lados. No es como que vamos a perder el original. Y pues la segunda parte es que probablemente nadie nos va a obligar a leer únicamente la censurada, sino que en el caso ideal, y esperemos que sea lo que pase, pues vamos a tener la posibilidad y la opción de leer ya sea la adaptación o la versión censurada o la original. Eso, como digo, los libros no son como las películas, que cuesta muchísimo más producir una película que editar un libro. Entonces, pues como digo, los derechos de los clásicos usualmente los tienen muchas editoriales, entonces que una decida no significa que el resto vaya a seguir lo mismo. Que también entra el punto importante que menciona César muchas veces, y es que
pues al final de cuentas la industria editorial es una industria, es un negocio, no es simplemente el amor al arte, sino es un negocio. Entonces si lo están haciendo es por algo. Pero bueno, comenzando con mi perspectiva o la perspectiva que quiero plantear a este debate, y es, ok, estamos viendo esto porque es una transgresión a la visión de el autor. Lo que yo digo es, esto no es nada nuevo, o sea, censurar para que un público pues tenga acceso a la obra no es nada nuevo. Y obviamente dirán, Jack, que haya precedentes no lo hace bueno. Y yo sé, entiendo, no es por ahí a donde voy, sino es con esto. Esta es una versión adaptada para niños de la Odisea de Homero. Y aquí entra mi cosa. Una edición para niños es diferente en esencia de una censura, una versión censurada, una versión adaptada a las nuevas sensibilidades. Ahí obviamente depende de cómo se edite cada una de las adaptaciones, pero ahí empieza a haber un poquito de tal vez no, ¿por qué serían diferentes? Y la cuestión es que el objetivo de las adaptaciones infantiles es que pues, tenemos estos libros que nos parecen como lo mejor que se ha escrito en la vida y que nos gustan tanto y nos parecen tan buenos como sociedad que queremos que la mayor cantidad de gente los lea. Problema, los niños no van a entender esto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como queremos que tengan nociones de la historia, pues lo adaptamos a un nivel que les parezca bien, que funcionen en ese nivel. Así, pues ya cuando crezcan, cuando se desarrollen intelectualmente, pues tienen ya un faro que los guía a pues el ideal, ¿verdad? Que es leer el original. ¿Por qué no vemos estas versiones censuradas o adaptadas como eso? Y la cuestión es que no solo existen estas adaptaciones para niños, sino también existen para estudiantes, también existen las adaptaciones para la TV, para el cine, incluso, que tal vez esto pueda ser una exageración, pero el tema de las traducciones. El tema de las traducciones también lleva hasta cierto punto un proceso de interpretación por parte del autor y de adaptación al nuevo lenguaje. Puede que en las lenguas cercanas al español no sea una adaptación como tal, sino solo una traducción, pero pues tenemos casos un poco más complejos, como por ejemplo el griego de los clásicos griegos. Eso ya lleva cierto nivel de pues interpretación y adaptación. El ruso, por ejemplo, me han dicho que es un idioma relativamente complejo porque tiene muchos dobles sentidos, mucho juego de metáforas, que pues para traducirlo hay que tener un nivel de adaptación a la nueva lengua. O el caso del japonés, con el típico ejemplo del concepto de koforo, que no tiene un equivalente en el español ni en el inglés. Entonces se hace un tipo de adaptación para tomar, ok, en este caso kokoro va a significar corazón, en este caso alma. Que pues como digo, traducción tal vez sea un poquito exagerado, pero existen varias y a final de cuentas todas sirven hasta cierto punto a como escalera de pues dar diferentes versiones, diferentes puntos de inicio a las personas para que pues idealmente lleguen a la cima de la escalera, que es pues el original. Entonces, ¿por qué no tomamos este tipo de versiones censuradas o adaptadas como pues simplemente eso? Un ejemplo, otro ejemplo que quiero dar es, por ejemplo, hay una editorial independiente aquí en Guatemala que se llama Kazam A, que tiene una colección completa que se llama Transparente, en la cual pues hacen eso, justamente adaptar clásicos que las ediciones más comunes que tenemos son las que se tradujeron hace como 100 años, que ya perdieron derechos de autor, entonces esas son las más accesibles, pero es un español ya viejo y complejo, entonces lo que hacen es adaptarlo a pues el español del siglo XXI, específicamente de Guatemala. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente en este caso? Y aquí obviamente tenemos la cuestión de
depende de qué se está censurando y cómo se está censurando. Obviamente no es lo mismo cambiar una palabra por su sinónimo que cambiar una palabra que va a cambiar completamente la trama de un libro para que ya simplemente no trate de lo mismo, obviamente. Pero en el caso de que solo se estén cambiando ciertas palabras como problemáticas, digamos, y la esencia del libro se esté manteniendo, ¿cuál es la diferencia? Es de la misma forma un escalón que le estamos dando al lector que tal vez no se ha desarrollado en cuestiones de historia y de política y de pues todas las cuestiones sociales que se han vivido a lo largo de los siglos. Tal vez no esté desarrollado como tal vez no estaba desarrollado el niño y necesite un escalón antes de llegar al original. ¿Por qué tendría que ser diferente de las ediciones infantiles? Que sí, por supuesto. ¿Quién va a necesitar ese escalón? Yo no sé, a mí no me pregunten. Ahí no voy a entrar yo a defender quién diablos va a necesitar este escalón. Yo personalmente, cuando entran estos temas de la apropiación del lenguaje y de un lenguaje correcto y todo eso, a mí personalmente me parece un caos más manufacturado que real, porque siendo sinceros, un ejemplo que dio César en su video es que querían cambiar la palabra gordo por la palabra enorme, si no estoy mal. Ok, siendo enorme, pues asumo que no se refiere a una persona, porque al menos yo consideraría que decirle enorme a una persona es mucho peor que decirle gorda. Pero entonces, si se refiere a objetos, pues es que yo la verdad no contemplo un mundo en el que más de 4 personas en todo el mundo se vaya a sentir mal porque digo que este libro es más gordo que este. O sea, como digo, sí, el activismo contra la gordofobia está en su pico, digamos, pero es que siendo realistas, es algo realmente, es un problema real. Es un problema real esto del lenguaje. Obviamente hay ciertas palabras que traen muchísimos más problemas que este, pero no sé, yo siempre cuando me topo con esto no puedo dejar de pensar que tiene algún fragmento manufacturado porque no me parece real, pero bueno, que esos son, como decimos aquí, otros 100 pesos. Es algo que no voy a hablar ahorita, pero como digo, es una adaptación. Se podría ver que, pues como digo, no veo que sea un caso extremadamente distinto a adaptaciones para públicos que necesitan un escalón antes de llegar a la obra final. No veo por qué en este caso es algo que se toma como una afronta a la visión del autor o una cuestión así de como indignación. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, como digo, no es algo nuevo, no es algo que ha destruido a los clásicos, y al final de cuentas es, como digo, un escalón. Yo personalmente nunca leí una adaptación juvenil, o sea, nunca leí las adaptaciones infantiles y estudiantiles de la Odisea. Yo leí, ya de mayor, pues la edición original. Ok, ahí está, si no necesitamos un escalón, pues no lo leemos solo el original y ya está. Obviamente con eso que dije que lo más probable es que no desaparezca el original. Eso es lo que debemos de buscar y de lanzar. Que otra cosa es que las editoriales podrían hacer un muy buen trabajo con este tema de este tipo de adaptaciones, que considero yo que deberían de hacer. Por ejemplo, una cosa que debería ser obligatorio para absolutamente todas las adaptaciones de cualquier tipo es que diga muy claramente que es una adaptación. Eso me parece fundamental. En este caso, esta no lo dice en ningún lado, pero me parece más que obvio que está difícil que en este libro, que no son ni 200 páginas, esté todo este libro, que son casi 400. Que sí podemos hablar que es mucho más ancho, pero no sé, a mí me cuesta creerlo.
pero no dice en ningún lado que es una adaptación. Eso sí me parece algo crítico que le tenemos que pedir a las editoriales que hagan. Cualquier libro que sea una adaptación, dejarlo muy claro que es una adaptación, así el lector puede decidir si necesita ese escalón antes de llegar al original, entonces se va por la adaptación, y si no y quiere leer el original, pues lee el original y ya está. Otra cosa que podrían hacer las editoriales, que siendo sinceros probablemente no lo vayan a hacer, pero que podría ser genial, es que en estas adaptaciones o censuras para las nuevas sensibilidades, lo que podrían hacer es agregar un prólogo o un epílogo en el que dejen claro qué censuraron, qué cambiaron, qué adaptaron, por qué, y una pequeña explicación de por qué es que en esa época o cómo es que funcionaban las cosas en esa época. Eso sería maravilloso. Sería ese paso que todos decimos que deberíamos educar a las personas en la historia y en la sociedad para que entiendan los libros en su contexto. Eso lo podrían hacer las editoriales en estas adaptaciones. Dan una lectura sencilla, una lectura un poco más superficial, por supuesto, y dejan claro que esta no es la original, esto fue lo que cambiaron y lo cambiaron por esto, y esto es lo que necesitan entender ya para tomar el original. Y no sé, eso me parecería un trabajo genial que pueden hacer las editoriales. El primero me parece que debería ser obligatorio. El segundo dudo que pase, pero podría ser bueno. Y es como digo, no hay que ver esto, siento yo, como el fin del mundo, ni como un ataque a la literatura, ni como nada por el estilo. O sea, los originales van a seguir existiendo. Esperemos que las librerías sigan como vendiéndolas, que otra cosa que sería muy importante. Entonces, es que no veo cómo eso es diferente a esto. Me parece que funcionan básicamente lo mismo, básicamente igual. Que también, obviamente, es cierto, es difícil quitar todo aspecto de racismo en una obra como, qué sé yo, La Perla de John Steinbeck o Matar un ruiseñor de Harper Lee, donde el tema central es el racismo. Obviamente, en ese caso, la adaptación podría matar el libro y lo desaconsejo. Eso no creo que se debería hacer. Por lo que, pues obviamente, hay que ver qué pasa, hay que ver las ediciones, porque creo que hasta este punto no ha aparecido ninguna, entonces nos estamos molestando en algo que todavía no existe. Y pues como digo, primero que nada, calma. Esto no va a destruir el mundo editorial, no va a desaparecer los clásicos. Esto no es Oceanía de 1984. Y pues eso, ¿por qué no es simplemente un escalón en la escalera que necesitan algunas personas para llegar al original? Qué sé yo. Puede que hayan personas que lo necesiten. ¿Y por qué no dárselo? Genuinamente. Sí, educar a todo el mundo sería genial. Hay veces que no se puede. Entonces, ¿es esto una mala opción? No sé. Personalmente no lo veo. Sí es cierto que mi ideal sigue siendo, pues dejémoslos como son, originales, y eduquemos a las personas a que entiendan el contexto, porque la educación es súper importante, sea para leer un libro o sea solo por cultura general, es súper importante. Pero al mismo tiempo no veo nada de malo con agregar un escalón a la escalera para que las personas que lo necesiten lo tomen y las personas que no se lo salten. Así de simple. Déjenme abajo en los comentarios su opinión. Como digo, es un tema que obviamente no tiene respuesta correcta, porque si no, no lo tendríamos por siglos de siglos. Entonces, déjenme abajo en los comentarios su perspectiva, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si creen que no, esto claramente es censura y una adaptación para niños es una adaptación, o que incluso las adaptaciones para niños tampoco deberían existir. Díganmelo todo abajo en los comentarios, me interesa mucho saber su opinión, me parece un tema muy curioso. Yo no voy a estar leyendo ninguna de esas adaptaciones, ya lo digo, pero pues bueno, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para enterarse de lo que estoy leyendo. Suscríbanse al canal, que ya estamos cerquita de los 300 suscriptores, se los agradecería mucho. Pero nada,
Hasta la siguiente.